Bienvenidos amigos, sean todos ustedes nuevamente a otro video más de Última Profecía. Estamos muy contentos de compartir con ustedes este poderoso mensaje de salvación. Sí, salvación hay en nuestro canal. Nosotros somos parte del remanente del Señor, porque dice el Señor en su palabra: y habrá salvación entre el remanente en el cual Él habrá llamado. Nosotros nos hemos dado cuenta que el Señor nos ha llamado. Naturalmente no oímos una voz audible, pero hemos conocido a nuestro Señor por medio de la palabra revelada. A esto queremos aclarar: a través de la palabra revelada, que también es lo mismo como decir el maná escondido. Nosotros hemos encontrado el maná escondido porque el Señor nos lo dio, el Señor nos lo reveló. Ya estaba escrito en la palabra: al que venza, al que verdaderamente me siga como mi discípulo, yo le daré de comer del maná escondido. Y luego dice el Señor: y a través de ese maná escondido les voy a dar una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca que tiene un nombre nuevo. Esa piedrecita tiene un nombre nuevo. Pues ya nosotros hemos conocido el maná escondido, sabemos quién es esa piedrecita blanca y sabemos también el nombre nuevo que está escrito en esa piedrecita blanca. No era como nos habían predicado antes, y ciertamente porque esa doctrina es conforme la carne. Cuando dice Apocalipsis que nos daría una piedrecita blanca y a la piedrecita un nombre nuevo, pensábamos que el Señor literalmente nos daría una piedrecita ya en su reino, ya una vez que hayamos sido salvos, y que en esa piedrecita estaba nuestro nombre. Por eso dice que nadie lo conocía sino aquel que lo recibe, pero no. A través de esta palabra revelada, de este maná escondido, nos hemos dado cuenta que esa piedrecita es la misma piedra angular, la piedra preciosa, de cimiento estable, Jesucristo mismo. Pero dice que un nombre nuevo. ¿Cuál nombre nuevo? Benedicto XVI, nombre nuevo que el Señor tiene ahora. Naturalmente el nombre de Benedicto XVI, primeramente le dieron sus padres en su hogar. José, se llamaba José, nuestro Señor José. Y por cierto, entre paréntesis, recalco esto: los padres de nuestro Señor, porque es nuestro Señor. Nosotros no tenemos ninguna duda que Él es el mismo Señor Jesucristo. Hay de aquellos que lo niegan, que dicen que no es. Nosotros lo hemos conocido a través de este maná escondido, esta palabra revelada. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos dio a conocer quién es el mismo Señor Jesucristo. Para nosotros no hay ninguna duda. Hay de aquellos que lo rechazan, que dicen que sirven a Jesucristo, que Jesús es su Salvador, pero lo siguen rechazando. Hay de ellos porque están desechando la piedra angular. Se cumplirá lo que dice la Escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Digo entre paréntesis, los padres de Benedicto XVI, José, se llamaban María y José. ¿Creen ustedes que esto es casualidad? Que María y José, los padres de nuestro Señor Jesucristo, José Ratzinger, el nombre que le dieron sus padres, José y María. Esto no es ninguna casualidad. El mismo Señor Jesucristo tuvo sus padres en aquel tiempo, todos lo sabemos, José y María. Y ahora que el Padre lo introdujo al mundo nuevamente, porque así estaba establecido en la Escritura que Él vendría, también sus padres José y María. No es ninguna casualidad. Nosotros hemos encontrado a nuestro Señor Jesucristo, o más bien,
como dice el apóstol Pablo, ahora que somos conocidos por Dios. No es que nosotros le conocimos a Él, más bien, siendo conocidos por Él, me gusta más eso. Me gusta más que somos conocidos por Dios a que nosotros le hayamos conocido. Primeramente, dice Pablo, siendo conocidos por Dios. El Señor conoce los que son suyos. El Señor conoce los que invocan su nombre. Los que invocan su nombre nuevo. El Señor nos conoce. Y todo aquel que no invoca su nombre, o que se resiste a invocar este nombre porque dicen que no es, yo les quiero decir una cosa, amados oyentes. Nosotros, cuando decimos que Benedicto XVI es el mismo Señor Jesucristo, se darán cuenta que siempre lo respaldamos con las Escrituras, que el Señor es el mismo Benedicto XVI. Naturalmente la Escritura no habla abiertamente el nombre de Benedicto, pero ya los apóstoles cuando se refieren y dicen Cristo, o cuando se refieren diciendo el nombre de Jesús, Jesús tiene un nombre, o Hebreos que dice que otra vez el Padre lo introdujo al mundo, nosotros decimos y recalcamos que nuestro Señor Jesucristo es el mismo Benedicto XVI y les damos una escritura, les damos otra y les damos otra para que quizás si no se convencen con una escritura, se convenzan con otra. Y si no se convencen con una, pues con otra. Pero siempre les damos escrituras donde muestran claramente, por revelación de Dios, que Benedicto XVI es el mismo Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Porque los que se oponen, los que dicen que Él no es, simplemente lo dicen, pero no tienen ninguna escritura que respalde lo que están afirmando. Repito, nosotros decimos que el Señor es el mismo Benedicto XVI, el Señor Jesús, y les damos escritura tras escritura ya revelada, pero los que se oponen, los que dicen que no es, no tienen ninguna escritura, no tienen ningún fundamento bíblico para decir que Él no es. Simplemente dicen no es y no es. Les pasa a los que a los judíos. Los judíos dijeron, Él no es y no es y no es. Por más que el Señor les dijo, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, aparte de los milagros que Él hacía, con todo eso los judíos dijeron, Él no es y no es. ¿Y en qué se basaron los judíos para decir que Él no es? ¿Qué escrituras tenían ellos para decir que Jesús no era? Pues ninguna. Simple y sencillamente dijeron, Él no es y no lo vamos a recibir como el Mesías. Nosotros lo vamos a seguir esperando. Así están los cristianos de hoy. Simplemente no tienen ninguna escritura, ningún fundamento para decir que el Señor Jesucristo no es Benedicto XVI, no lo tienen, pero simplemente dicen, Él no es y no es. Se cumple lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 5, versículo 11. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada, ni habrá tribulación, seremos arrebatados en el arrebatamiento. De eso, amados, de eso quiero hablar, de eso queremos hablar en este video. Vamos a hablar del arrebatamiento, el verdadero arrebatamiento y un poco de la ira de Dios. En este video vamos a hablar de eso. El que tiene hambre y sed de justicia, yo sé que está atento su oído. El que no, simplemente para él es locura. Ya lo dice la palabra del Señor. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Nosotros representamos esa cruz porque siguen crucificando en nosotros al Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Ya lo estamos levantando y los que no quieren aceptarlo, lo siguen crucificando.
Por eso es que nosotros nos hemos convertido en la cruz de Cristo, porque el Señor sigue siendo crucificado en nosotros, porque no creen a nuestro testimonio. Vamos a hablar del arrebatamiento. ¿Qué significa el arrebatamiento de la iglesia del Señor? Porque antes, cuando teníamos la doctrina conforme a la carne, pensábamos que todo era literal. Y no es así. Ya nos hemos dado cuenta por la revelación, la palabra que nos ha dado Dios, el maná escondido. Ya nos hemos dado cuenta que no sería algo literal. Como también, cuando se nos hablaba de la Nueva Jerusalén, pensábamos que era una ciudad que vendría bajando del cielo, una especie de platillo volador. Eso no es así. No es así. Tampoco no bajará ninguna ciudad literal, como pensábamos literalmente cuando éramos niños, que hablábamos como niños, juzgábamos como niños, y todo lo hacíamos literal, pero no es así. Primeramente queremos recalcar y queremos a todos ustedes decir por qué nosotros hablamos de la manera que hablamos. Siendo nosotros nadie, el Señor quiso confiar este testimonio tan maravilloso, tan grande, de darlo a conocer al mundo. Nosotros nos hemos quedado maravillados y todavía nos asombramos de que no hay nadie en las redes sociales, por lo menos no hemos encontrado a nadie, que estén predicando a nuestro Señor Jesucristo ya manifestado, Benedicto XVI. No hay nadie. El Papa Francisco lo hará ciertamente, pero después de su muerte. Ya el Señor nos ha revelado esto sobre el Papa Francisco. Él va a morir en la ira de Dios, porque Francisco también ha cometido el pecado de muerte, pero como Dios tiene un plan con él, lo va a resucitar de los muertos para que anuncie su nombre en todo el mundo. Esto hablando en los sobrevivientes de la ira de Dios que vendrá de aquí a poco. Francisco lo dará a conocer. Francisco se va a maravillar cuando muera, como dice el profeta Isaías capítulo 17 versículo 7, en aquel día mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el Hacedor y quién es el Santo de Israel? En aquel día el Hacedor de Francisco, el que hizo a Francisco, el que lo formó como cardenal, Juan Pablo II, Dios. Francisco, cuando muera, se va a encontrar con que Dios es el mismo Juan Pablo II. Y el Santo de Israel, Benedicto XVI, lo dice el profeta. Léanlo, capítulo 17, versículo 7. En aquel día mirará el hombre es Francisco, él es el hombre. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y ya no mirará más las imágenes del sol ni toda esa idolatría que ahora Francisco venera. Ya Francisco todo eso lo va a desechar, porque ya se dio cuenta quién es Dios mismo que está en el Vaticano, porque es la Nueva Jerusalén. Ahí todos los que estamos ahora siendo reunidos con este testimonio, estamos construyendo la Nueva Jerusalén, el nuevo Vaticano, que estoy seguro que ya no se va a llamar Vaticano, porque si es nueva, con gente nueva, gente renovada, gente perdonada, ángeles del Señor, estoy seguro que el mismo nombre será Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Nosotros, amados oyentes, hablamos de la manera que hablamos porque el Señor nos quiso revelar este maravilloso testimonio. Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Por eso decimos que el Señor, a Él le plació a nosotros, siendo nadie, niños ciertamente,
nos quiso revelar este testimonio tan maravilloso. Dios mismo, aquí el Señor se regocija, dice que el Señor está maravillado, regocijado, y dice: te alabo, Padre, y está orando a su Padre, que ya lo hemos conocido, que es Juan Pablo II. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Cuando dice Señor del cielo y de la tierra, no piensen Señor del espacio y de la tierra literal que conocemos. Eso es bien obvio, porque Dios creó todo. No, el cielo representa el Vaticano, la tierra representa todo lo que viene siendo el cristianismo, los que invocan a Jesucristo. El Padre, Dios, hizo tanto el Vaticano, el cielo, como la tierra, los cristianos. Ambos pueblos pronto los va a reunir, los va a hacer uno solo, pero el Señor creó tanto los padres que representan los que están en el Vaticano, como los hijos, los que están en la tierra. El Señor dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Los sabios, los entendidos, los elocuentes, los famosos, los grandes evangelistas que hay aquí en las redes sociales, toda esa gente, y que así los tiene la gente también como grandes, famosos, y porque son famosos, ellos piensan que porque son famosos y son grandes y son conocidos, creen que son siervos de Dios, pero no lo son. No lo son. El Señor dice aquí claramente, el Señor, para empezar, el Señor, Él no depende de una persona por más famosa que sea. Y claro está, a ver, ¿por qué no le reveló este mensaje al Papa Francisco? El Papa Francisco es muy famoso, muy conocido, lo respetan en el mundo religioso y en el mundo político. A ver, ¿por qué no se lo reveló el Señor a Francisco? El Señor no depende de gente famosa, ni elocuente, ni gente que tiene templos maravillosos y multitud de creyentes que no son ni creyentes. El Señor no depende de eso. Ya lo dice Zacarías, que el Señor dice: no con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, el Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Por eso vemos al Señor aquí regocijándose, amados oyentes, que el Señor, repito, no depende de gente elocuente, de gente muy sabia, gente que estudia mucho escatología, que hasta tienen doctorado. El Señor no depende de esa gente. Es más, a ellos les escondió este maná. Por eso dice que este maná está escondido, porque si no lo esconde, esa gente que no tiene ningún propósito para que la gente se salve, esa gente ciertamente encontraría este maná. Por eso el Señor lo escondió. El Señor se los escondió a ellos para que no lo conozcan. Vemos al Señor regocijándose. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y luego dice el Señor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ya conocemos quién es el Padre, porque conocemos quién es el Hijo. Como le dijo el Señor a Tomás en aquel tiempo, a Felipe, perdón, le dijo en aquel tiempo a Felipe: ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso, amados, precisamente es lo que se ha cumplido en nosotros. Nosotros hemos visto al Hijo y por consiguiente hemos visto al Padre. Aquí dice el Señor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Atención, para todos aquellos que dicen que son creyentes, dice que nadie conoce al Hijo. ¿Quién es el Hijo?
Jesucristo mismo. Entonces, ¿por qué, si millones de multitud de personas afirman conocer al Señor, por qué aquí el Señor dice que nadie? Y cuando dice nadie, es nadie. Una cosa es que hayamos oído hablar de Él. Una cosa es que leamos la Escritura, la historia del Señor, los apóstoles hablan de Él. Eso es una cosa. Pero de ahí a conocerle es distinto. Por eso dice el Señor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, nadie conoce a Jesucristo, sino el Padre. Entonces, amados, claramente el Señor, porque una cosa es que usted lea acerca de Jesucristo y otra cosa es que lo conozca. Por ejemplo, si usted lee un libro de cualquier actor, de cualquier autor, quiero decir, el hecho de que usted esté leyendo el libro de cierta persona que escribió ese libro, no significa que usted lo conoce. Cuando usted lee un libro de cierto personaje, usted está leyendo acerca de él, acerca de su vida, acerca de sus logros o acerca de sus fracasos, según de lo que se trata el libro. Pero eso no significa que al leer el libro de tal personaje, usted conoce al personaje. Asimismo, el hecho de que leamos la Biblia y el hecho de que escuchemos hablar del Señor, que nos hablen del Señor, no significa que le hemos conocido. Pero ahora sí nosotros le hemos conocido. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Otra vez, dice el Señor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Entonces, ¿por qué afirmamos conocer al Hijo cuando el Señor dice que nadie lo conoce sino solo Dios el Padre? Y dice también: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto, amados oyentes, por eso decimos que nosotros, como hemos conocido al Hijo, por consiguiente conocemos al Padre. Juan Pablo II, el Padre. Él es el Padre, Él es Dios mismo. Pero para los que no creen que Benedicto XVI es el mismo Señor Jesucristo, pues mucho menos van a creer que Juan Pablo II es Dios mismo, el Padre. Y ciertamente no lo creen porque no tienen revelación de Dios. El Espíritu Santo no mora en los que no creen. Porque si tuvieran el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo, que ahora vino en espíritu ya que Él partió de este mundo. Su Espíritu se derramó sobre nosotros y por eso conocemos quién es Él, quién es el Hijo y quién es el Padre. Y los que lo niegan, pues es porque están en la carne, viviendo en la doctrina de la carne, no están viviendo conforme al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo Dios no lo da por medida. Si a nosotros nos dio su Espíritu Santo y nos ha revelado quién es el Hijo y quién es el Padre, ¿por qué la mayoría de los que se dicen ser cristianos no lo conocen? Aquí el Señor está hablando claramente que nadie, y eso lo podemos también nosotros afirmar, que efectivamente ni nosotros conocíamos al Hijo. Oímos hablar del Señor, ciertamente, nos predicaban del Señor, ciertamente, pero no lo conocíamos. Porque el Señor aquí está hablando de conocerlo literalmente. El Señor está hablando aquí de conocerlo literalmente. Que lo conozcamos, no que hayamos escuchado hablar de Él, es distinto. Aquí el Señor dice que efectivamente nadie conoce al Hijo sino el Padre. Es decir, ya que hemos conocido quién es el Padre, Juan Pablo II, él conocía al Hijo
Benedicto XVI, el Hijo, el mismo Señor Jesús, Juan Pablo II, lo sabía, lo conocía perfectamente. Y viceversa. Benedicto XVI, el Señor Jesús conocía perfectamente quién era su Padre. Juan Pablo II, el Padre. Entre ellos dos se conocían a la perfección. De ahí para allá nadie lo conocía, ni en el Vaticano lo conocieron, en el mundo cristiano menos, porque pensábamos que el cristianismo no tiene nada que ver con el catolicismo, y es una total mentira, porque allí están nuestros padres, y ahí estuvo el Señor, ahí estuvo Dios mismo, ahí está. Entonces, amados, el Señor dice claramente en esta palabra: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y para aquellos que dicen que no hemos visto a Dios, que nadie ha visto a Dios, pues aquí dice: ciertamente ni al Padre conoce a alguno, o sea, a Dios, sino el Hijo. Pero luego, atención lo que dice: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Primeramente, nadie conoce al Padre, Dios mismo, nadie lo conoce, sino el Hijo. Benedicto XVI, el Señor Jesús, el Hijo. Pero no se queda ahí. Y luego dice: y aquel o aquella, sea mujer o sea hombre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pues ya el Hijo nos reveló el Padre, porque hemos conocido al Hijo, por eso conocemos el Padre. Dice el Señor en su palabra, estoy leyendo el Mateo capítulo 11, versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta palabra, porque ciertamente ahora el Señor que murió estableció el pacto de la gracia con nosotros, los que creemos en su nombre, porque a esto hay que aclararlo. El apóstol Juan dice que a todos los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre Jesús, porque millones de personas creen en ese nombre. No, amados. Ya en el nombre que el Señor tiene ahora, a todos los que creen en ese nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios el Padre. Decimos que el Señor con su muerte pactó con nosotros el pacto de la gracia. Por eso dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque bajo la ley ciertamente estamos bajo la carga, y bien trabajados bajo la ley. Y el Señor Jesucristo con su muerte, Benedicto XVI, estableció el pacto de la gracia recién ahora. Por eso dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ciertamente nosotros también en otro tiempo éramos extraviados, amados. Éramos extraviados conforme a la doctrina que es conforme a la carne. Y en esa doctrina no conocimos al Señor, no conocimos su palabra. Como dice Pablo en Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres,
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Es lo que acabo de decir hace un momento. El Espíritu Santo que está en nosotros, Dios lo derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí, si podemos observar, dice Pablo, versículo 5 del capítulo 3 de Tito, observemos la palabra que usa Pablo, de eso queremos hablar. Dice, versículo 5 de Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Queremos subrayar esta palabra, regeneración. Pablo menciona la palabra regeneración. ¿Qué significa regeneración? La palabra regeneración significa un nuevo nacimiento. Es cierto, teníamos que nacer de nuevo, teníamos que nacer del Espíritu Santo, porque como el Señor Jesucristo mismo le dijo a Nicodemo en aquel tiempo, el que es nacido de la carne, carne es, y seguirá siendo carne mientras no nazca de nuevo en el Espíritu Santo. La palabra regeneración significa un nuevo nacimiento. Por consiguiente, ser regenerado es nacer de nuevo, es decir, experimentar un nuevo nacimiento. Eso fue lo que nosotros experimentamos, un nuevo nacimiento. ¿A través de qué? A través del lavamiento de la regeneración, el lavamiento de nuestros pecados, la regeneración, el nuevo nacimiento. Por eso también Jesucristo dijo a sus apóstoles en aquel tiempo, cuando Pedro le hizo una pregunta, leamos el Mateo 19:27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, aunque fue Pedro solo, pero Pedro ahí también incluyó a los demás apóstoles, porque dijo nosotros. He aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, atención, de cierto os digo, que en la regeneración, ya sabemos qué significa regeneración, el nuevo nacimiento, en el nacimiento del Espíritu Santo, o sea, ahora. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, esto es cuando nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI estaba sentado en el trono de su gloria, es decir, cuando fue Papa, porque en aquel tiempo el Señor no tuvo ningún trono en la tierra. A todos nos consta, todos sabemos que el Señor no tuvo ningún reino, ningún trono en la tierra hace 2000 años. Y no está hablando tampoco que en el trono que el Señor tiene allá arriba en el espacio, no. Por eso dice, en aquel tiempo, Jesús dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ahora que fue Papa, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero no era que los apóstoles iban a estar viviendo en este tiempo. Es decir, nosotros nos convertimos en los sucesores de los apóstoles.
Y esto no lo digo yo, lo dijo Juan Pablo II en una ocasión, que nosotros somos los sucesores de los apóstoles. Sí, porque ninguno de los apóstoles estaría vivo en este tiempo. Pero como el Señor escogió ahora a sus apóstoles, a sus enviados, el Señor dijo: en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cuando dice para juzgar a las 12 tribus, no quiere decir para condenarlos, para juzgarlos, o sea, rectamente, para enseñarlos, para que se salven, porque finalmente son 12 tribus, 7,000 sellados de cada tribu. Dice el Señor: ustedes se van a sentar como mis apóstoles para juzgar rectamente, para enseñar a las 12 tribus de Israel. Y atención lo que dice el Señor a continuación: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, entre paréntesis, hasta en la Escritura está esta palabra, por mi nombre, está entre paréntesis, como diciendo, recalcando muy bien: ustedes conocerán mi nombre en aquel tiempo. Aquí en esta Escritura hasta ya está en paréntesis, dentro de paréntesis, esta palabra, por mi nombre. Ya conocemos el nombre del Señor, Benedicto XVI. El Señor dijo: por causa de mi nombre. No dijo por causa de mí, no, por causa de mi nombre. Dice el Señor: cualquiera que haya dejado casas, que ya no se apodere de sus cosas materiales, porque el Señor está a punto de venir, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos. Esto lo dice ciertamente porque nuestros propios hermanos se vendrían en contra de nosotros por causa de este testimonio. Nuestras propias hermanas, también, si es posible, el mismo padre, nuestra misma madre, por causa del nombre precioso que hemos conocido de nuestro Señor. Ahora el Señor dijo: todo aquel que no le importe, que no le interese la crítica, venga de su hermano, venga de su hermana, de su padre, de su madre, de su propia mujer, de sus hijos, de sus propios hijos, que no le importe y siga predicando mi santo nombre, dice el Señor, ciertamente recibirá 100 veces más, lo dice bien claro, 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pues el Señor Jesucristo primeramente nos está diciendo que aquí nosotros tendríamos tribulación, persecución, por, si es posible, por nuestra propia madre, nuestros propios padres, hermanos y hermanas, y aún dice, aún puede ser posible que la mujer propia o los hijos propios se vengan en contra de nosotros por causa de este nombre. Y ciertamente, nosotros mismos podemos dar testimonio que no todos, ciertamente, pero sí, la mayor parte de nuestra familia se ha venido en contra de nosotros porque estamos predicando a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, nombre nuevo de nuestro Señor. Pero no nos importa, porque el Señor ciertamente nos ha prometido vida eterna y dice que tendremos mucho más de lo que hemos dejado. ¿Por qué? Porque este mundo será devastado. Este mundo de aquí a poco, por la ira de Dios, por el pecado de muerte que cometieron y provocaron a Dios con la obra de sus brazos, este mundo quedará desolado. Y por consiguiente, casas, negocios, carros, templos, en fin, etcétera, no tendrán dueño.
perecieron en la ira de Dios. Por eso dice el Señor: el que me haya seguido por causa de mi nombre y dejado casas, dejado todo, cuando pase la ira y que el Señor esté ya en su reino, el Señor dice que tendremos 100 veces más. Se cumplirá lo que dice la palabra, que los pecadores están acumulando para los que agradan a Dios. Ciertamente, hermanos, quien invoque el nombre nuevo del Señor es porque verdaderamente le ha conocido. Por eso tiene asegurada la vida eterna. Dijimos que hablaremos del arrebatamiento, y ya casi voy en 40 minutos y todavía ni siquiera toco las escrituras que hablan del arrebatamiento, pero es que, hermanos, nuestro corazón rebosa de palabra pura, palabra buena, palabra que usted debe de escuchar porque nunca la habíamos escuchado antes. Nunca habíamos recibido esta revelación, ni nosotros mismos. Aquí no nos hacemos como que nosotros somos muy sabios y muy entendidos y que ahora miren lo que tenemos. No. También, como dice Pablo, también nosotros en otro tiempo éramos rebeldes, extraviados, de concupiscencias diversas, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Así éramos nosotros. Pero cuando se manifestó la bondad del Señor, nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración, el nuevo nacimiento. El arrebatamiento de la iglesia tampoco no es literal. No es literal. Dijimos al principio que todo pensábamos que era literal, pero no. El arrebatamiento de la iglesia del Señor, ciertamente, el único que habla de arrebatamiento, pónganse a pensar, si es un suceso tan grande, si sería así como nos han enseñado, que seríamos arrebatados y desaparecidos de este planeta Tierra, si es algo así tan grande, pónganse a pensar. ¿Por qué el único que habla de arrebatamiento es el apóstol Pablo? No hay ninguno de los apóstoles que mencione lo que menciona el apóstol Pablo. ¿Por qué, si es un suceso mundial, algo tan grande que acontecería al pueblo de Dios, por qué nada más el apóstol Pablo menciona arrebatamiento? Ni siquiera Juan, en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, menciona arrebatamiento. Tenemos que tener mucho cuidado porque ciertamente Pablo escribió muchas cosas que difíciles de entender. El mismo apóstol Pedro dice que Pablo, nuestro hermano, escribió muchas cosas las cuales son difíciles de entender, pero los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hablaremos del arrebatamiento de la iglesia, que muchos tienen como un suceso mundial. Pero nos hemos dado cuenta que el arrebatamiento no es literal como se nos había enseñado. Vamos a comprobar por medio de la palabra revelada. A esto queremos recalcar, la palabra revelada. A través del maná escondido nos hemos dado cuenta que el arrebatamiento no es algo literal. Pero entonces, ¿por qué Pablo el apóstol habla de arrebatamiento? ¿De dónde nos arrebató el Señor? ¿De dónde nos sacó? Que no es como se nos había enseñado. Y todavía siguen enseñando los que tienen la doctrina conforme a la carne, porque ya sabemos que esa doctrina es conforme la carne, puesto que no tienen el Espíritu Santo del Señor Jesucristo, que es el mismo Benedicto XVI. Por eso es que enseñan de esa forma. El verdadero arrebatamiento, atención,
amigos, amigas, hermanos y hermanas, ¿de dónde nos sacó? El Señor ciertamente nos arrebató, pero ¿de dónde y por qué? Vamos a leer esta escritura de Pablo. Como digo, el único que habla de arrebatamiento es el apóstol Pablo. Ya dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, «He aquí os digo el misterio». Primeramente, tenemos que, ya Pablo dice que es un misterio. Y los misterios solo Dios se los puede revelar a alguien por su Espíritu Santo. No, ninguna mente carnal, ninguna doctrina conforme a la carne puede descifrar los misterios. Como Daniel le dijo a Nabucodonosor, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y ya Pablo dice primeramente, he aquí os digo el misterio. Y ahí podemos nosotros darnos cuenta que no es tan fácil de entender lo que Pablo escribe a continuación, porque dice que ciertamente es un misterio. Dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esto, amados oyentes, el misterio que encierra esta escritura que dice Pablo, ya de entrada dice Pablo, he aquí os digo el misterio, no todos dormiremos. ¿Qué significa eso, no todos dormiremos? Porque luego dice, porque se tocará la trompeta. ¿Qué trompeta se tocaría? Primero, vamos a descifrar este misterio. Cuando el apóstol dice no todos dormiremos, no significa que vamos a morir literalmente. No. El Señor en su muerte, porque ya lo hemos conocido, el Señor Jesucristo en su muerte, con Él morimos una cierta cantidad de personas, creyentes naturalmente. Por eso dice el apóstol, no todos vamos a morir, porque cuando el Señor murió, nosotros morimos con Él, y Él resucitó, y nosotros resucitamos con Él. Habría un cierto número de personas que morirían solamente con el Señor, y resucitaríamos con el Señor. Esos que resucitamos, somos los que estamos tocando esta trompeta. Quiero dejar bien claro, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, Benedicto XVI, nosotros dormimos con Él, morimos con Él. Pero también Él resucitó. Nosotros fuimos resucitados con Él. Fuimos los primeros, y para muestra, porque somos los primeros en que estamos dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Porque efectivamente, fuimos los primeros que morimos y resucitamos con nuestro Señor. ¿Para qué resucitamos ahora? No todos dormiremos, dice Pablo, es decir, no todos morirán cuando el Señor muera, no todos resucitarán cuando el Señor resucite. No, porque los que no murieron, los que no resucitaron con el Señor, son los que ahora están escuchando nuestro testimonio. De esa forma, ustedes serían reunidos con nosotros al tocar nosotros la trompeta. Nosotros estamos tocando la trompeta, y no es cualquier trompeta, sino la trompeta para prepararnos para la batalla, porque es una batalla. El anticristo está haciendo guerra contra nosotros, pero nosotros le hemos vencido, primeramente, por la sangre del Cordero, del Señor Jesucristo Benedicto XVI, y segundo, por el testimonio que tenemos. Con este testimonio han quedado en ridículo los profetas del anticristo, porque no conocen este pan escondido, este maná escondido, no lo conocen,
con este testimonio nosotros hemos vencido al mismo anticristo que es Francisco y a todos sus falsos profetas. Atención cuando dice Pablo: he aquí os digo el misterio, no todos dormiremos. El Señor le reveló a Pablo en aquel tiempo que no todos moriríamos con él y no todos resucitaríamos con él. No, habría algunos que todavía quedarían vivos, hablando de que no murieron con el Señor. Esos que están vivos, nosotros estamos predicando esta palabra para que ciertamente mueran, ya no vivan ustedes, sino viva Cristo en vosotros. Dice Pablo: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, tanto nosotros como morimos y resucitamos como el Señor, como ustedes que están escuchando ahora nuestro testimonio. Finalmente dice: todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pero no está hablando de un parpadeo. No. Cuando dice Pablo un abrir y cerrar de ojos, significa que muchos abrirían los ojos y otros serían cegados. Muchos abrirían los ojos, Dios les abriría los ojos, y otros serían cegados. Por eso dice Pablo: en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Qué es la trompeta? Tampoco es literal, un sonido literal que escucharíamos en el espacio, en el cielo, la trompeta. No. La final trompeta es lo último que estaríamos dando testimonio nosotros que representamos el séptimo ángel tocando la trompeta. En esta final trompeta se consumaría el misterio que Dios nos reveló. Como dice Apocalipsis, a la final trompeta, cuando se toque la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá, así como Él lo anunció a sus siervos los profetas, es decir, a nosotros. La final trompeta es esta palabra que estamos dando a conocer. En ella damos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Por eso nuestro testimonio es ciertamente el toque de una gran trompeta. No cualquier trompeta, porque muchos que hablan del arrebatamiento o del rapto ciertamente tocan trompeta, pero como su sonido es incierto, por eso nadie se prepara para la batalla. Ya lo dice el apóstol Pablo: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Pero nosotros estamos tocando esta trompeta con gran sonido de trompeta. Por eso aquellos que están abrazando nuestro testimonio se han dado cuenta que efectivamente nuestro Señor está a punto de venir. Él se ha manifestado, lo hemos conocido, ya sabemos quién es, por consiguiente lo estamos esperando, porque estamos tocando la trompeta. Como dice Hebreos 1:14, el que hace a sus ministros llamas de fuego, espíritus, ángeles enviados con gran voz de trompeta a servicio de los que serán herederos de la salvación. El toque de nuestra trompeta es una trompeta muy afinada, que estamos tocando la trompeta que se puede entender. Aquellos que se rehúsan a creer a nuestro testimonio siguen creyendo en la mentira, creen a la mentira, y todavía piensan ellos que el Señor los va a arrebatar, a llevárselos para el cielo, porque dicen que el anticristo va a salir acá en la tierra y que nadie lo conoce hasta que el Señor se lleve su iglesia, entonces el anticristo saldrá. No es así.
Ya el anticristo tiene bajo su poder, en su propiedad, a millones de personas que se decían que eran cristianos. Ya están sellados por él. El anticristo mismo, que es Francisco, que está ahora gobernando el mundo. Nosotros lo hemos conocido por esta palabra revelada, que no saldremos de esta tierra a ningún espacio allá arriba. El Señor nos ha protegido, nos seguirá protegiendo, y aquí estaremos hasta su venida. Hasta que Él se levante de los muertos, aquí estaremos con el Señor. Ya Francisco no tiene ninguna autoridad ni poder sobre nosotros, porque nosotros le hemos vencido. Como dijimos al principio, cuando Francisco muera, entonces se va a dar cuenta de todas las abominaciones que está haciendo, y le tiene que dar cuenta a nuestro Dios, Juan Pablo II Dios, y al Santo de Israel, Benedicto XVI. Francisco se va a avergonzar, porque Francisco representa el ladrón se avergüenza cuando es descubierto. El toque de la trompeta, dice Pablo, a la final trompeta. Nosotros estamos tocando la final trompeta. Esta es la final trompeta. Ya no tocaremos otra trompeta. Ya no hay otro testimonio. Esta es la última trompeta que estamos tocando, reuniendo de todas partes a los que serán herederos de la salvación. Ya lo dice Hebreos 1:14. Nosotros hemos sido enviados con gran voz de trompeta a favor de los que serán herederos de la salvación. Porque dice Pablo, se tocará la trompeta. Por eso ya dijimos que el apóstol Pedro mismo, que dice que Pablo escribió muchas cosas difíciles de entender, porque antes nos enseñaban que el toque de la trompeta sería un sonido en el espacio. ¿Y cómo tocarían esa trompeta y cómo nos prepararíamos? Decían, no, pues es que se tocará una trompeta allá arriba y solo los que son del Señor van a escuchar esa trompeta. Pues no es así. No sería un toque de trompeta literal. El toque de la trompeta es este testimonio que estamos dando. Es lo último, la final trompeta. Por eso dice Pablo, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Cuáles muertos? Recuerdan que al principio dijo Pablo, no todos dormiremos. Los muertos que morimos con el Señor Jesucristo, Benedicto XVI, fuimos también los primeros en resucitar. No está hablando Pablo de los muertos que ya han muerto y que se la van a levantar literalmente del polvo de las tumbas, no. Los muertos que morimos con el Señor, ahora que murió, también fuimos los primeros en resucitar. Es decir, nosotros hemos sido resucitados incorruptibles. Ahora, ¿acaso ya nuestro cuerpo ya no es corruptible? Cuando dice Pablo, los muertos serán resucitados incorruptibles, quiere decir que seremos revestidos de la simiente incorruptible. La simiente incorruptible es nuestro Señor Benedicto XVI. Ciertamente, todavía no somos transformados, todavía no somos los ángeles que seremos cuando el Señor resucite de los muertos, literalmente, pero ya el apóstol dice que nosotros resucitaríamos revestidos de la simiente incorruptible. Por eso dice que los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, o sea, los que quedaron, los que no murieron y resucitaron con el Señor, dice Pablo, y nosotros seremos transformados. ¿Cómo transformados? Lo acabamos de leer hace un momento. Por el lavamiento, la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento. Ahí están siendo transformados. Los que crean a nuestro testimonio, primeramente nosotros
estamos revestidos de simiente incorruptible y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es lo que acabo de decir. Nosotros que morimos con el Señor y resucitamos, fuimos revestidos de simiente incorruptible. Por eso dice Pablo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado que muchos cometieron, el pecado de muerte. Ese es el aguijón de la muerte. Porque un aguijón, ¿qué es un aguijón? Un aguijón es una aguja. Las serpientes tienen su aguijón, los insectos también tienen su aguijón. ¿Qué es un aguijón? Es literalmente una aguja. Por eso dice, cuando nosotros nos hayamos revestido de simiente incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y ya sabemos todos que el aguijón vino ahora con la plaga del 19. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado que vino al mundo con la plaga del 19. Y el poder del pecado, la ley. Es decir, bajo la ley nadie puede ser salvo. Ya lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, con su muerte, pactó con nosotros el pacto de la gracia. También bajo la doctrina que teníamos antes, se nos había dicho que la gracia estaba disponible desde la muerte en la cruz del Señor, y eso no es verdad. Por eso en los Salmos dice: sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vengo a hacer tu voluntad. Es la muerte que ahora nuestro Señor partió a los 95 años. Por eso el profeta también dice, profeta Isaías: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. No está hablando cuando el Señor ya venga en su cuerpo glorificado, porque eso es muy obvio. No está hablando de esos días, porque eso es muy obvio. El Señor vivirá por los siglos de los siglos de los siglos. Cuando dice el profeta, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, ahora, verá linaje, que somos nosotros, su descendencia. Vivirá por largos días. Esos largos días son 95 años que vivió nuestro Señor. Por eso el profeta dice: una vez que haya puesto su vida en expiación por el pecado, ciertamente verá linaje, vivirá por largos días, 95 años, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, que vivió 95 años. ¿Cuándo? Después que puso su vida en expiación por nuestro pecado.
que estamos seguros que fue en el 2012 porque fue la última Pascua que ofreció al Padre. Porque el Señor renunció el 11 de febrero 2013. Ya no ofició la Pascua que seguía en ese año, fue el Papa Francisco. Entonces, estamos bien seguros que el Señor, en la Pascua, donde se ofrecen los sacrificios por el pecado cada año, que no es otra cosa que en la Pascua, el Señor se ofreció al Padre su propio cuerpo, como dice Pablo, a través del velo de su carne, en el 2012. Porque ya en el 2013 Él dijo, ya no tengo nada que hacer, por eso me paso a retirar. Esperó pacientemente. Una vez que puso su vida en expiación por el pecado, se cumplió lo que dijo el profeta. Una vez que ponga su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Ya sabemos, 95 años vivió el Señor. El 31 de diciembre 2022, el Señor dejó su cuerpo. Y su cuerpo está guardado, su cuerpo está reservado, su cuerpo está incorruptible. Cuando el Señor regrese, su espíritu, su alma regrese, entrará en su cuerpo y se levantará. El Señor regresa, entra en su cuerpo, se levanta y ciertamente será en el peor momento de la humanidad. El Señor sale al encuentro, al rescate, en las peores condiciones de la humanidad, en un tiempo muy delicado, en un tiempo muy profético, en un tiempo muy difícil, en un tiempo muy penoso. ¿Por qué? Porque el Señor viene cuando ha pasado la ira de Dios, cuando vino la destrucción a este mundo. Por eso digo que el Señor vendrá en un momento de la humanidad muy penoso. Pero el Señor viene a su encuentro de este mundo. Y ya nos reuniremos con Él, estaremos para siempre con Él, y todos aquellos que hayan creído a nuestro testimonio también lo van a admirar. Nosotros ya ciertamente lo conocemos y aún no crean que por eso vamos a dejar de asombrarnos el día que lo veamos ya levantado, ¿no? Ciertamente, también quedaremos admirados, pero más que nadie, aquellos que han creído a nuestro testimonio se asombrarán, quedarán admirados que verdaderamente nuestro testimonio era verdadero. Eso va a ocurrir después de la ira de Dios, que el Señor viene en un momento muy penoso de la humanidad. Leamos otro capítulo donde Pablo el apóstol está mencionando acerca del arrebatamiento. No hemos dicho con claridad de dónde nos arrebató el Señor, lo voy a decir a continuación, después de esta escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ya hay millones de personas que dejaron de alcanzar la gracia de Dios, por eso Pablo dice, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es cuando el Señor murió.
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es lo mismo que acabamos de leer en Corintios, donde dice Pablo, no todos dormiremos. Los que dormimos fueron los primeros que resucitamos. Aquí también el apóstol Pablo dice lo mismo. Dice que, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros que resucitamos, que estamos dando testimonio. Luego nosotros, los que vivimos, o sea que no murieron con el Señor, los que tienen que ser reunidos a través de nuestro testimonio, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos. Es decir, si los que quedaron serían arrebatados, pues claramente está que los primeros también fueron arrebatados. Los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí también, amados oyentes, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿De qué nos arrebató el Señor? Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, pero no está hablando literal. Recuerden que todo lo hemos puesto en la doctrina que era conforme a la carne, lo hemos puesto todo como literal. Cuando dice en las nubes, no está hablando las nubes literalmente. Para recibir al Señor en el aire, tampoco está hablando del aire literalmente. Y así estaremos siempre con el Señor. Las nubes, amados, las nubes, Dios nos llama nubes a nosotros porque estamos derramando lluvia abundante. Lluvia de bendición, lluvia de salvación. El Señor nos llama nubes a nosotros. Y cuando dice para recibir al Señor en el aire, ¿quién es el aire? No está hablando del aire que conocemos, el viento que conocemos, que allá arriba. Porque si fuera así, obvio, allá arriba hay aire. Cuando dice Pablo el aire, ¿qué es el aire? El aire es el viento, es lo mismo, el aire, viento. Leamos esto del aire para conocer quién es el aire. Jeremías 51, versículo 1 dice, así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. ¿Cómo dice el profeta? Así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia. ¿Qué es el viento? Dijimos que es el viento, el aire. El viento, amados. Dios le llama viento al Papa Francisco. Él es el viento. Como también dijo el Señor en una ocasión, cuando veis la nube salir del poniente, decid, lluvia vendrá, vendrá agua, y lo hay. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. El viento del sur. El viento es el Papa Francisco. ¿De dónde vino el Papa Francisco? Naturalmente de Argentina, pero ¿en qué punto de la tierra está ubicado Argentina? Si no es en el sur. Por eso el Señor en aquella ocasión dijo, hipócritas, que sabéis distinguir los tiempos de la tierra y el cielo, y cómo no distinguís este tiempo. Es decir, cuando el Papa Francisco vendría, porque él representa la nube, una nube, como el viento,
cuando vendría del viento del sur, haría calor. ¿Cuál calor es ese? El calor que vino, el fuego que vino con la plaga del 19. Ese es el viento. El viento destruidor, porque a través de Francisco Dios destruirá a Babilonia, que son los filisteos, son los griegos, toda esa gente que usan el nombre del Señor para hacer mercadería y para predicar un evangelio donde no conozcan la verdad. Babilonia, ya hemos conocido quién es también. No es el Vaticano. Babilonia no es el Vaticano. El Vaticano es la Jerusalén, la ciudad del gran rey. Babilonia es el mundo de los jesuitas, que está ciertamente repleta de religiones. Ella es la madre de todas las abominaciones de la tierra. Es Babilonia. Los jesuitas, Dios levanta un viento destruidor, al Papa Francisco lo levanta contra Babilonia y serán destruidos a través de este viento. Este viento destruidor, que es Francisco, Dios lo utiliza para destruir a sus enemigos, a Babilonia. Por eso cuando el apóstol dice que nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ya sabemos quiénes son las nubes, para recibir al Señor en el aire, porque el Papa Francisco, cuando resucite, él va a dar a conocer quién es el Señor Jesucristo, y estaremos un tiempo con Francisco. Después el Señor viene, resucita. El que muere primero, ciertamente, el Señor murió primero, pero luego Francisco también partirá de este mundo, y el Señor lo levanta a él, y es cuando dará a conocer al Señor. Por eso dice el apóstol que nosotros ya desde ahí empezamos a recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí está lo que venimos diciendo. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es decir, nosotros estamos tocando la trompeta bien afinada, estamos dando a conocer al Señor, estamos dando a conocer la buena palabra para que se preparen. Pero aquellos que siguen escuchando el sonido de la trompeta incierto, pues ciertamente por eso no se preparan. Y ahora ya en este tiempo, el esperar que cada cristiano se prepare, que cada persona que dice que ser cristiano se prepare, pues ciertamente habría primero que decirles que si no han dejado de alcanzar la gracia de Dios, ciertamente se pueden preparar. De lo contrario, pues ya no sirve de nada. Y cuando digo no sirve de nada, el Señor lo dijo también en sus propias palabras: si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser hollada por los gentiles, para ser hollada en el lodo, como lodo de las calles. Si la sal, vosotros que sois la sal de la tierra, dijo el Señor, si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Muchos han perdido su sabor, les han puesto otro sabor. Por eso digo, habría primero que decirles que aquellos que todavía pueden alcanzar la gracia de Dios, que no cometieron el pecado de muerte, ciertamente, si abrazan nuestro testimonio, serán salvos. Pero los que no, tampoco nosotros no somos responsables por sus acciones. No nos van a aborrecer ahora por la decisión que hicieron, por el engaño en que cayeron,
¿Nos culparían a nosotros por eso? Nosotros no tenemos nada que ver con las decisiones que hicieron. Al contrario, estamos tocando la trompeta para que se sigan apartando de la mentira aquellos que todavía pueden alcanzar la gracia de nuestro Señor. Porque todo aquel que ama y hace mentira, dice el Señor, su parte será en el lago de fuego, que arde con azufre. Nosotros estamos diciendo, aquí está la palabra revelada, la palabra que tiene vida eterna. Ya no escuchen las vanidades y vanas esperanzas de los falsos profetas que os profetizan mentira. Os alimentan con vanas esperanzas. Nosotros, amados hermanos, todas estas enseñanzas del arrebatamiento o el rapto, como algunos dicen, pues ciertamente enseñanzas de la carne. Además, la palabra rapto significa el contenido de esta palabra, rapto, el significado de esta palabra, significa rapto llevarse a una persona sin su consentimiento. Y casi siempre es para hacerle un mal. Así que esta palabra rapto, pues más bien se le adjudicaría a aquellas personas que han dejado de alcanzar la gracia de Dios porque serán arrebatados para otra parte. Job capítulo 24 versículo 19 dice: la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Ciertamente hay un arrebatamiento para, dice, llevárselos al Seol, a los pecadores. Pero si usted no es pecador, no se asuste. Abrace nuestro testimonio y será salvo. Quiero decir, sin la revelación con el Espíritu Santo, que es el mismo Señor Jesucristo Benedicto XVI, sin la revelación del Señor, sin la revelación de su Espíritu Santo, por eso creíamos todas estas enseñanzas que eran literales, y además también en esa doctrina nosotros también se nos había enseñado que en este tiempo de la ira de Dios y la gran tribulación habría miles de creyentes que serían decapitados, que les cortarían la cabeza literalmente. Pero no, ya nos hemos dado cuenta que no sería literal. Cortarles literalmente la cabeza a miles de creyentes no es literal. ¿No es verdad? Es algo todavía mucho más triste. ¿Algo mucho más triste que cortarles la cabeza literalmente? Sí, mucho más triste. Porque antes, por lo menos pensábamos que cortarles la cabeza se salvarían. Pero no, no sería el corte de la cabeza literal, pero sí algo más triste. Porque todos los que cayeron en el engaño que vino con la plaga del 19, ahí perdieron su cabeza. Y no estoy hablando literalmente la cabeza de su cuerpo. ¿Quién es la cabeza de nosotros? ¿Quién es nuestra cabeza? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros el cuerpo. Él es la cabeza de la iglesia, la cabeza. Él encabeza todo. Él es la cabeza del cuerpo. La iglesia del Señor somos el cuerpo. Entonces, miles de personas que cayeron en este engaño de la plaga que vino con el 19, ahí perdieron para siempre su cabeza.
Y todavía siguen enseñando los falsos profetas que habrá quienes les corten la cabeza. Eso no es así. Y todavía hay falsos profetas que piensan escapar de la ira de Dios. Ellos dicen: al cabo, si viene la tribulación y me quieren cortar la cabeza, que me la corten y me salvo. Pero ciertamente ya fueron cortados y ni cuenta se han dado. Se cumple la escritura que dice: Dios prende a los sabios en la astucia de ellos, porque todavía están esperando que llegue la persecución y que les corten la cabeza, y de esa manera se salvan. Pero no va a haber ningún corte de cabeza literal, material. Al haber caído en la mentira de la plaga del 19, porque no fue otra cosa sino mentira, y no lo digo yo, ya lo dice el apóstol Pablo, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esto que yo he dicho, que esa plaga fue una mentira, no es cosa que yo inventé. El mismo apóstol Pablo dice que sería una mentira. Dios les enviaría un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Yo conozco personas que inclusive predican el evangelio y siguen predicando, y cayeron en este engaño. Les fue cortada la cabeza, han perdido la cabeza para siempre. Ciertamente el Señor nos arrebató del fuego. Ese es el arrebatamiento que el apóstol Pablo dice que seríamos arrebatados. El Señor sabía perfectamente que vendría el fuego. Por eso yo me quedo asombrado ahora que he conocido todas estas cosas y digo: pero qué tremendo. Hasta en el templo nos hacían cantar coros como: fuego, 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 la iglesia quiere fuego. Otros, por ejemplo, que dicen: ardiendo mi alma, el fuego está. Y siento un fuego que me está quemando y que me está... ¡Qué tremendo! Ya nos infiltraron todos esos coros en las iglesias, en los templos, como preparándonos para el fuego. Preparándonos para el fuego que vendría. Porque el Señor no quema a nadie. Los que son del Señor, el Señor no quema a nadie. Ya estos coros que nos infiltraron en los templos, sabemos perfectamente que fueron los prevaricadores, los jesuitas, los enemigos del Señor, que empezaron a infiltrar todas estas alabanzas, donde hacen alusión al fuego, invocan el fuego, y hasta dicen: fuego, fuego, la iglesia quiere fuego, ardiendo fuego, mi alma está, siento un fuego que me está quemando. ¿Qué es eso? Por eso el Señor de ahí nos arrebató. El Señor sabía perfectamente que durante el periodo del Papa Francisco vendría el fuego. Por eso el Señor, siendo el mismo Señor, Benedicto XVI, dijo: el fuego viene. Ciertamente mis ovejas, los míos, yo los voy a sacar. Los voy a arrebatar, sacándolos del fuego. Y ciertamente el Señor nos sacó, nos arrebató del fuego. Es la clase del arrebatamiento que dice el apóstol Pablo. No era, repito, como se nos habían enseñado, que el Señor arrebataría, que se llevaría a mucha gente de este mundo, desaparecería. No es así. El fuego vendría y el Señor sabría perfectamente, porque el Señor también le dio a Francisco el hacer juicio y justicia en la tierra. Por eso el Señor dijo: a los míos yo los saco, a los míos yo los arrebato.
el fuego no quemará mis ovejas. Quemará a los impíos, entregará a los impíos a espada ciertamente. Porque, amados, el Señor nos sacó a nosotros a tiempo. Esto nosotros lo podemos comprobar con nuestro propio testimonio. Hace rato que el Señor nos sacó de los templos, porque ya ciertamente nosotros fuimos inquietados acerca de las falsas doctrinas que hay en los templos. Y por consiguiente, ya no nos congregamos. El Señor nos estuvo enseñando su palabra y ahora nos ha dado este hermoso testimonio de darlo a conocer al mundo. El Señor nos sacó del fuego, nos arrebató del fuego. Dice la palabra, y con esto vamos a terminar, dice la palabra, Apocalipsis, en la iglesia, del mensaje de la iglesia a Esmirna. Esa palabra Esmirna significa amargura, pero noten por qué el Señor le llama amargura a esta iglesia Esmirna. No vamos a leer el mensaje a las 7 iglesias, ya tenemos un mensaje completo de las 7 iglesias, pero solo vamos a enfocarnos en la iglesia Esmirna, que significa amargura. ¿Qué clase de amargura? ¿Qué vendría? ¿Por qué amargura? Porque aquí vendría la tribulación, la gran tribulación, del fuego que vendría al mundo a través de la plaga del 19. Le llamo plaga del 19 para no hablarlo claramente, pero ya todos, cualquier mente, sabe perfectamente lo que estoy hablando. En esta iglesia el Señor dice: al que venciere, en esta iglesia, dice, yo le daré la corona de la vida. Primeramente dice, sé fiel hasta la muerte, porque primero le dice, tendréis tribulación por 10 días. Y realmente no es que eran 10 días solamente, porque todos sabemos que la plaga del 19 duró mucho tiempo. Cuando el Señor dice tendréis tribulación por 10 días, en realidad es porque los 10 años que ha estado el Papa Francisco gobernando en el mundo. 10 días, 10 años. Durante ese periodo, dentro de esos 10 años, vendría esta prueba, la plaga, el fuego, al mundo. La muerte, rondeando, la muerte andando buscando a quien devorar. Por eso dijo el Señor, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esto ya también el Señor nos ha revelado qué significa esto, porque ¿cómo se le llamó a la plaga al principio? ¿Cómo le llamaron al principio cuando empezó todo este movimiento de la plaga del 19? ¿Qué nombre le dieron al principio? No ahora. Ahora le han puesto un nombre muy sofisticado, pero al principio, ¿cómo se llamó? Todos sabemos de qué nombre comenzó. Por eso el Señor dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pues si de dar corona se está refiriendo el Señor, si de dar corona se trata, que así vino disfrazado en la plaga del 19 con ese nombre, dijo el Señor, pues si de dar corona se trata, yo también te daré la corona, pero no esa corona, porque esa corona ciertamente es de muerte. Yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén.
El Señor nos rescató del fuego, nos arrebató del fuego. Esa es la clase de arrebatamiento que el apóstol dice que seríamos arrebatados. ¿De dónde? Del fuego. Por eso también el apóstol dice: algunos que dudan, convencerlos, a otros arrebatándolos del fuego. Pues se trata de ese fuego. También el apóstol Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, que soporta la prueba. Porque cuando haya soportado la prueba, cuando haya soportado la tentación que vino al mundo, el pecado de muerte, dice Santiago, entonces recibirá la corona. También el apóstol Santiago dice: recibirá la corona que el Señor ha prometido a todos los que le aman. Ya el Señor dice en la iglesia a Sardis, que significa amargura, Esmirna, quiero decir, Esmirna, porque Sardis significa remanente. Esmirna, el Señor le dice en Esmirna, que significa amargura: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y Santiago vuelve a hacer uso de las palabras del Señor. Dice Santiago: bienaventurado o aventurada, si es mujer, que soporta la prueba que vendría al mundo a través de la plaga del 19, una prueba muy grande que muchos no soportaron. Dijo el Señor, dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba. Porque cuando haya acabado todo, cuando haya soportado la prueba, recibirá la corona, no esa corona, sino la corona de la vida. Y ciertamente, después que pasó la prueba, ciertamente el Señor se manifestó. Hemos conocido quién es el Señor. Él nos ha dado la corona de la vida, no la corona de la muerte, que vino disfrazada de muchas formas, que muchos decían: esta no, aquella sí, esta no me gusta, la otra sí porque es mejor marca, en fin, pero era la misma corona de muerte. El que tiene oídos para oír, oiga. Nuestro testimonio es para aquellos que todavía tienen la posibilidad de salvarse. El Señor está dando el último toque de trompeta. No les vaya a suceder como dice el profeta Jeremías. El Señor dijo: puse atalayas sobre vosotros que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Pues eso ya no nos corresponde a nosotros. Nosotros, el Señor dijo: toquen la trompeta, hagan sonar la trompeta, con claridad hablen el toque de la trompeta. Yo sabré qué hacer con los que no quisieron, con los que no quieren y se resisten. El Señor dice: yo me encargo de ellos. El propósito de vuestro testimonio es tocar la trompeta, y nosotros lo estamos haciendo a través de nuestro canal Última Profecía, que parece que somos los únicos porque no hay nadie. Si vieran qué gozo me daría yo escuchar a alguien que también está predicando a mi Señor, pero no lo hay. Y no importa que no lo haya, no por eso me voy a atemorizar, porque yo sé que el Señor dijo en su palabra: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo. Por eso, amados oyentes,
vuelvo a hacer un llamado al arrepentimiento si no han dejado de alcanzar la gracia de Dios. Arrepentíos y convertíos en el nombre de nuestro Señor. Nuestro Señor tiene un nombre. Benedicto XVI, su nombre. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es el mismo Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Hasta aquí terminamos nuestro video titulado El arrebatamiento, aunque ciertamente, como siempre lo digo, hablamos de todo. Hablamos de todo. Esto está a punto de terminar. Mientras todavía muchos se siguen congregando y que gozándose en la iglesia, cantando fuego, 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 la iglesia quiere fuego. Nosotros nos hemos apartado del fuego. El Señor nos arrebató, nos tiene en su mano. Y como Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo voy delante de ellas, y las ovejas me siguen porque conocen mi voz. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, que siga abriendo vuestro entendimiento, alumbrándolos sus ojos para que vean estas maravillas que el Señor nos ha mostrado a nosotros, que nuestro testimonio no es conforme a carne. No es conforme a la doctrina de la carne. Hemos recibido el Espíritu Santo, por eso escuchan estas cosas que nunca ciertamente habían escuchado en ningún otro lado, porque también nosotros esto no lo habíamos recibido, sino hasta ahora que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, y Dios mismo, Juan Pablo II, el Padre. Estamos maravillados, estamos asombrados, estamos admirados de cómo ambos vinieron a estar con nosotros en el fin de los tiempos, preparando todo, naturalmente. Aún Francisco es un instrumento que Dios preparó para este fin. Como dice Romanos, capítulo 9, versículo 17, le dice Dios a Francisco, llamado Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Pronto toda la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios. Es decir, las naciones, los gobiernos se cansaron solo para el fuego, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, de la gloria de Jehová. Nuestro Señor Jesucristo es la gloria de Jehová. De aquí a poco, todo el mundo que haya sobrevivido a la ira de Dios, todo el mundo conocerá, se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová. Los gobiernos se cansaron solo para el fuego, porque, repito, la Biblia dice que las naciones se cansaron solo para el fuego, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al Papa Francisco, que representa el mar. Ciertamente, nosotros tenemos esta palabra, este testimonio, en un mundo desértico, en un mundo totalmente seco, donde no hay palabra. El Señor dice: vienen tiempos en que enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y esto ciertamente, ustedes, aunque
aquí en las redes sociales está lleno de llamados pastores, falsamente llamados pastores y evangelistas, y creen que es palabra, pero no es. Dicen cualquier tontería y usan la palabra de la Biblia, ciertamente, pero no es palabra de Dios. Porque dice el Señor, estamos en un tiempo donde Dios enviaría hambre a la tierra y sed, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar y no la encontrarán. Pero gracias damos a Dios que aquí en nuestro canal ustedes están escuchando palabra de Jehová. Porque no haría nada el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y nosotros damos gracias a Dios que nos ha dado su palabra revelada y nos ha dado a conocer lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que vendrá. Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Gracias, nos encontraremos en otro video más. Estaremos subiendo más videos hasta que el Señor venga, hasta que el Señor resucite de los muertos y nos reuniremos con Él y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Amén.